¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, yo ya llevo más de 30 kilómetros caminados, pero aún así me encuentro con energías para responder a una pregunta que me comentó el otro día un suscriptor. Y es: Alberto, ¿cuáles piensas que fueron las inspiraciones más importantes en la vida de Bruce Lee? ¿Qué personas le llevaron a él a convertirse en la figura en la tremendísima inspiración que se volvió para todos nosotros? Bien, vamos a ver, es difícil, lo primero, el marcar a una persona o a dos, tal y cual. Además, incluso yo, después de haber estudiado mucho la vida de Bruce Lee, me es muy difícil decir este y este. Así que un poco os voy a hablar de varias personas que yo pienso que a él le marcaron y que bueno, tuvieron mucha importancia en su vida. Tanto si les conoció como si aprendió de ellos, en libros o lo que sea. Bien, Bruce Lee estuvo hasta los 18 años en Hong Kong. Allí fue un actor, un niño de hecho fue famosete, no una cosa loca, pero fue un poco famoso. Su padre, y esta es la primera figura a la que vamos a mencionar, fue Lee Hoi-chuen. Lee Hoi-chuen fue un director de la ópera china y la verdad es que fue bastante reconocido y popular en Hong Kong. Y luego también, obviamente, estamos hablando de la etapa más temprana de Bruce Lee, hasta los 18 años. Y ahí hay que destacar también a Ip Man, el famoso Ip Man. Sí que es verdad que Bruce estuvo desde los 14 hasta los 18 con él, aproximadamente, pero también recordad, Ip Man no estuvo siempre dando clases a Bruce Lee durante esos 4 años, porque Ip Man normalmente solo daba clase a los alumnos más aventajados. Aún así, en los escritos, las entrevistas, y si estudiáis la vida de Bruce Lee lo veréis, sí que es verdad que Ip Man fue una figura que le inspiró, sobre todo a nivel marcial. Luego sí que es verdad que cuando se movió a Estados Unidos, su mentalidad cambió un poco y su objetivo pasó a ser el ser capaz de llenar Estados Unidos de una cadena de gimnasios en los que se enseñase Kung Fu. O sea, algo así como McDonald's, pero al estilo marcial. Una cosa que obviamente encajaba bastante con la ambición que tenía él y la edad y todo esto, y con la mentalidad americana, de hacerlo todo a lo grande y tal, y bueno. De hecho, consta que ese fue uno de los primeros, probablemente el primer objetivo importante que se marcó Bruce Lee. Y a este respecto, hubo un autor que le influyó bastante, y fue Napoleón Hill. Napoleón Hill, ya sabéis, el escritor de Las leyes del éxito y de Piense y hágase rico, marcaba una serie de puntos en sus libros que la gente tenía que seguir para conseguir aquello, para conseguir sus objetivos, lo que fuese. Una de las cosas que Napoleón Hill indicaba es que había que escribir, o sea, lo que tú quieres, tu objetivo, lo que quieres conseguir, tienes que escribirlo y tienes que ponerle una fecha y tienes que detallar el servicio que vas a ofrecer a cambio del dinero que vas a conseguir. Y esto encaja perfectamente, y de hecho la estructura que tiene Bruce Lee en su objetivo principal definido es exactamente la misma que indicaba Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. Esto es muy interesante y desde luego es una figura que inspiró a Bruce Lee. Luego también yo os he comentado otras veces, os he hablado de Alan Batts y de Krishnamurti. Bruce Lee, de hecho, en sus clases en Los Ángeles de artes marciales, muchas veces ponía a sus alumnos audios de Alan Batts. Alan Batts se trata de un tipo ultra inspirador. Es mi filósofo, personalmente es mi filósofo favorito, y explica, él lo que hizo fue estudiar la filosofía oriental y explicarla de manera que los occidentales la entendiésemos, porque la filosofía oriental muchas veces, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el sintoísmo, puede ser algo abstracto. Entonces Alan Batts estudió todo eso y a Bruce Lee le interesaba y le gustó mucho y le inspiró, y muchos de los conceptos que después aplicó a las artes marciales fueron fueron inspirados por la filosofía de Alan Batts y también de Krishnamurti. Krishnamurti también ha sido una de las figuras más inspiradoras del siglo XX. De hecho, hubo gente que al principio, cuando empezó a hacer sus charlas, pensaba que era, el nuevo Mesías. Krishnamurti, de una manera muy inteligente, rechazó siempre este tipo de etiquetas. Y esto a Bruce, obviamente, también le inspiró a la hora de crear un método sin método. Sí que es verdad que, tal y como os he comentado, cometió un poco a lo mejor el error de ponerle nombre, pero en cualquier caso, Krishnamurti, Alan Batts fueron también Sun Tzu, Suzuki, otros. De hecho, podemos seguir y podemos analizar los escritos de Bruce Lee y compararlos con los de otros autores, y hay muchas similitudes. De hecho, eso es algo que hacía Bruce Lee. Cogía el escrito de un filósofo y cambiaba ciertas palabras para adaptarlas al tema marcial.
Así de simple y así de sencillo, ¿cierto? Ojo a los caballetes. Bueno, si un filósofo decía, no hay camino a la iluminación, no hay método que nos lleve a una iluminación espiritual máxima, pues Bruce Lee cogía y decía, cambiaba iluminación a lo mejor por perfeccionamiento marcial, y decía, no hay método que nos lleve al perfeccionamiento marcial, cualquier método es tal y cual, bla bla bla. Entonces, bueno, esto también es muy interesante, fue inteligente por su parte. Hay gente que lo critica, pero yo no estoy de acuerdo. Simplemente él cogió ciertos conceptos y los adaptó, nada más. Se vio inspirado por una serie de autores, pero la verdad es que es algo interesante. Luego también, una vez fue haciéndose más mayor, sus objetivos, ya sabéis, cambiaron. Ya no quería ser, volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, ya no quería tener una cadena de gimnasios alrededor de los Estados Unidos, sino que lo que quería era ser actor. Entonces, aquí, una de las figuras que más le inspiraron ya al mismo tiempo que él quería superar fue Steve McQueen. Steve McQueen fue alguien que inspiró mucho a Bruce Lee, al que Bruce Lee admiraba, también hay que decirlo. También Bruce Lee era consciente de las películas del oeste y conocía a Clint Eastwood, y una de las cosas, uno de sus objetivos era también ser una especie de Clint Eastwood, pero a nivel marcial. Las películas del spaghetti western que la mayoría de nosotros conocemos, o sea, El bueno, el feo y el malo, Por un puñado de dólares, todas estas películas fueron estrenadas a mediados de los 60 aproximadamente, y Bruce las vio. Y obviamente se vio tremendamente inspirado por ellas, y lo que quería era conseguir un éxito parecido al que había tenido Clint Eastwood. Entonces, Clint Eastwood y Steve McQueen. Steve McQueen era alumno de Bruce Lee, pero al mismo tiempo tenía el éxito que Bruce Lee deseaba. Eso era, Bruce Lee quería ser como Steve McQueen, por así decirlo. Bruce Lee quería conseguir lo que había conseguido Steve McQueen, que era un actor reconocidísimo y, bueno, sí que es verdad que al final yo pienso que se volvió más famoso que Steve McQueen. Lo que pasa que él no vivió para verlo, desafortunadamente. Pues bueno, amigos, estas han sido un poco, a nivel general, las que yo destacaría como las inspiraciones principales en la vida de Bruce Lee. Probablemente haya más, ha sido un poco un vídeo improvisado, pero bueno, espero que os haya resultado interesante. Podéis investigar sobre estas figuras, sobre estas personas que han tenido una vida o a lo mejor han enseñado, han desarrollado unos conceptos magníficos, muy brutales, muy a nivel filosófico, muy enriquecedores. Bueno, nada más, vamos a dejarlo aquí de momento. Ya sabéis, os dejo mi Instagram en la primera línea de la descripción y también un correo para todo el tema de los entrenamientos personales. Si estáis interesados, mandad un mensaje, no dudéis. Y nada más, ya sabéis, a entrenar.